Miedo. Enfermos por agua contaminada. Descontrol. Escuelas cerradas y hospitales colapsados. Alerta. Vecinos que esperan ayuda y no la tienen. Abandono. Un municipio ausente y sin respuestas. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Podemos hacer un primer plano de la señora Mendoza? Miren, se cortó el pelo. A ver, vamos a acomodarle ahí. Sí. Le digo, te cortaron mucho, pero está linda, ¿eh? Hago lo que puedo. Es linda. Hago lo que puedo. Todos hacemos lo que podemos. Exactamente. Bueno, en la Argentina también se hace lo que se puede, ¿no? A veces se hacen las cosas bien y otras veces no tan bien y se producen los problemas y la gente se enferma. ¿A dónde nos vamos hoy? ¿Cuál va a ser nuestro tema? Aguas contaminadas. Hace nada más que un mes, Berazategui puso el alerta rojo con 1.179 casos de gastroenterocolitis. ¿Qué pasa? ¿Cómo está ese tema hoy? Fueron 2 niños con muerte dudosa. Una pequeña de 4 años y un bebé de 18 meses tan solo. Muy chiquititos. Que murieron allí en Berazategui, que todavía se están investigando las causas de estas 2 muertes, que pusieron en vilo no solo a Berazategui, sino también a todas las zonas aledañas, y sabemos por eso la enorme cantidad de consultas en ese momento. Una cuestión que no cambia. Recuerden nuestras redes, vamos a estar investigando durante todo el programa este tema de lo que pasó en Berazategui. ¿Qué pasa con el agua? ¿Está todavía contaminada o ya no? Y nos vamos a acordar de las redes nuestras. Nuestro Twitter, @ZonaIC9, nuestro Facebook, ZonaIC9, y la forma de comunicarse más privada con nosotros, obviamente, es ZonaI, @canal9.com.ar. El día que me salgan las redes todas de una, me voy a poner tan contenta. No, por favor, cuestión de tiempo. Pausa, ¿le parece? Me parece bárbaro. Segunditos y ya volvemos con ustedes. Un exdirector de la Organización Mundial de la Salud solía decir que el agua y el saneamiento son los 2 motores de la salud mundial y hay que darle muchísima importancia a este tema. No importa la situación económica de una persona, que si hubiese buenos saneamientos, no se transmitirían un montón de enfermedades que se transmiten a través del agua cuando no está en buen estado. El brote comenzó cerca del 10 de abril. Sí, hace un mes. El 10 y el 12. Sí, exactamente. Un mes. A ver, repasemos. Berazategui, allí llegamos, zona de investigación, estuvo hablando con los vecinos y, por supuesto, también tomamos una muestra del agua. Estuvimos dialogando con ellos. Escuchen ustedes qué es lo que nos contaban los mismos vecinos de Berazategui. Y sí, hay muchísima preocupación en Berazategui como consecuencia de una bacteria. Murió una nena de 4 años. Hay 67 colegios preventivamente que están cerrados. Estamos en Berazategui. Esta agua que sale de esta canilla se ha convertido en el verdadero drama de una localidad donde hay más de 400 casos de gastroenterocolitis por el consumo justamente de esta agua. Miriam, es una situación dramática para ustedes. Para todos acá en Berazategui, estamos todos alarmados por este tema. Algunos dicen que se puede tomar, otros dicen que no, pero igual, al abrir la canilla lo notamos que es muy diferente al agua mineral. Nuestro intendente nos abandonó porque nunca nos puso al tanto de nada de lo que había pasado acá en Berazategui. Mi nene arrancó el miércoles de la semana pasada y le arrancó con dolores de panza, me decía. 40 grados de fiebre. Y que empezó con los vómitos, diarrea constante. A los 2 días me entero que todos los compañeritos de jardín estaban en la misma situación que él. Arranqué yo la semana pasada, así de la nada. Empecé con todos los síntomas, mucha fiebre, dolor de huesos, colitis, vómitos, temblor, mareo, una debilidad terrible como nunca me había pasado. Al otro día automáticamente cae mi hija de 16, los mismos síntomas. Y a todo esto cae también mi nena de 9 años. Mi hijo más que nada estuvo internado un día porque se descompensó, lo llevé de urgencia a la unidad sanitaria y bueno, ahí me dijeron que estaba descompensado, deshidratado. Llegó con la presión baja, no tenía oxígeno. Así llegamos a lo que hoy está pasando en Berazategui.
donde hay cerradas 56 escuelas, donde hay 290 casos de esta enfermedad. Lo único que se tiene en concreto es que se trata de una bacteria. No podemos tener contacto con el agua ni para cepillarnos los dientes. Todo consumo agua mineral y para hacer algo hervido uso de agua de bidón. Este es el agua que tenían o que salía de las canillas de la casa de los vecinos. Y en este caso, esta botella es agua mineral. Este es el agua que consumen los vecinos y que generó más de 400 casos de gastroenterocolitis, muchos de ellos menores, que aún se encuentran internados en grave estado. Hablaron entre los médicos que iban a hablar con la municipalidad porque ellos sacaron conclusiones. Yo lo escuché, no es que me lo dijeron a mí. Y allí estábamos viendo todo lo que se decía en ese momento en los noticieros. Primero eran algunos casos, después eran cada vez más. Hay un tema que es muy importante que sepan. Hay que lavarse las manos siempre, pero no es solamente tomar el agua. Solo con que te bañes es suficiente para contaminarte si tenés agua contaminada. Y realmente tener gastroenterocolitis es peligrosísimo, pero peligrosísimo. Peligrosísimo para la salud. Y el 90% de los chicos son los que tienen en general enterocolitis. Así que vamos a ver finalmente en cuántos casos terminaron en Berazategui. Recuerden, partido que está al lado de Quilmes, conurbano bonaerense, muy linda ciudad. 1.179 casos de gastroenteritis hubo en ese partido. Y el 65% obviamente se dio en los chicos. Y por esa misma razón, Silvia, se decidieron cerrar las escuelas. Está bien, está muy bien. Donde es una medida justamente preventiva importante. Concentrada la mayor cantidad de niños de allí de Berazategui. Vamos a prestar atención a la siguiente placa, porque allí está justamente la cantidad de escuelas. En su momento comenzaron a ser 56, luego pasaron a ser 65 escuelas cerradas durante 3 días. Esto llegó como decisión desde la intendencia de allí de Berazategui, pero sabemos, hubo otra cantidad de escuelas que por supuesto no está registrada, que por medidas preventivas comenzaron a decidir cerrar sus puertas. No solo 3 días, sino también hasta semanas. Es decir, cuando comienza una alarma de agua contaminada, la gente se aterra. La gente se aterra y con toda la razón del mundo, porque es lo primero que uno come el agua, digamos, se dice beber, pero es decir, es una forma de alimentación. Entonces, tener un agua contaminada plantea un montón de problemas dentro de un municipio, dentro de una comuna, dentro de una familia, dentro de una escuela. O sea, de verdad, contamina todo el sistema. De hecho, en el día de hoy los vecinos siguen usando agua mineral. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante aquí en Zona de Investigación. Pero vean ustedes, nuestro compañero Diego de Marcos llevaba justamente un bidón con el agua que había recolectado en una de las tantas casas de allí de Berazategui. Zona de Investigación llevó a analizar el agua. No podemos tener contacto con el agua ni para cepillarnos los dientes. El agua está contaminada. Está contaminada. ¿Volvemos al mismo lugar? Sí. ¿Y en qué situación? ¿Igual? ¿Mejor? Y estamos peor? mejor, pero el agua no la consumimos más, ¿Y por qué están mejor? porque tomamos agua mineral. Nos llevamos una muestra de agua de acá y hicimos el examen de potabilidad del agua que nos dio muy mal. Con presencia de, por ejemplo, Escherichia coli, que nos dicen que puede ser que el agua esté mezclada con alguna cámara séptica o que en realidad la cámara séptica se haya mezclado con el agua que es de red. Sí, de red. El colegio ha dicho que salieron bacterias en los análisis que ellos mandaron a hacer y había salido la bacteria Shigella y la salmonela. Nos llamaron por teléfono de la municipalidad dejando un mensaje de los cuidados que tenemos que tener con el agua. Hervirla, ponerle 2 gotitas por cada litro, lavarse las manos, esos cuidados. Igualmente yo te digo, el agua no la usamos más, no la usamos más, no la usamos más, no la usamos más. Me sale decirle doctor a Hugo Glina, pero es bioquímico y fue quien realizó el estudio que nosotros le llevamos del agua de Berazategui. Y me gustaría que nos contara qué es lo que uno puede llegar a encontrar en el agua, en un agua contaminada de un municipio, de la capital, de donde sea. Bueno, fundamentalmente encontramos bacterias
cuando está contaminada, obviamente, bacterias que son causantes de muchas enfermedades. Por ejemplo, es compatible, las bacterias que se hallaron es compatible con las enfermedades que se encontraron en el municipio, gastroenteritis, etcétera. Nosotros encontramos acá bacterias que son la Escherichia coli, encontramos bacterias coliformes, que es un grupo general de bacterias, y algunas mesófilas, que bueno, las mesófilas dentro de todo serían las menos dañinas, entre comillas, si bien también son dañinas, pero menos. Bueno, la probabilidad de dónde vinieron esas bacterias, lo más probable, para mí la probabilidad máxima, es que vengan de la cloaca. De cloaca, de claro. cloaca, es de la caca. Exactamente. Viene directamente de cloaca. Bueno, eso obviamente pasa a la cañería, pasa a los tanques, pasa a la cañería, pasa a las canillas, la gente lo consume. Puede no darse cuenta porque es por ahí, si hay la contaminación por ahí puede pasar desapercibida en el momento. Uno consume esa agua, no solamente consumirla, tomarla, sino también lavarse, higienizarse, porque pensemos que si tiene alguna herida, alguna lastimadura, le ponemos esa agua, nos lavamos con esa agua, la bacteria va a entrar por la lastimadura y bueno, va a traer problemas. Ahora, se hablaba también de Shigella, tremenda. Sí, tremenda. Es otro de los tipos de bacterias que se pueden encontrar también en agua, pero bueno, en esta muestra no se encontró el Shigella. Acá tengo el resultado de las muestras, dice Pseudomonas, ausencia, coliformes totales, 10. Sí, es un valor ¿Eso es alto? Es un valor muy alto. Es un valor muy alto. Es muy alto porque se admite, el Código Alimentario admite hasta 3. Ok. Pero 3 ya como último. En realidad tendría que, lo ideal es que tenga 0. Ok. Sí. Y esto viene de las cloacas. Es lo más probable. Perfecto. Escherichia, presencia. Sí, eso directamente, bueno, ya lo cloaca, dijimos de dónde viene. Recuento de aerobios totales, 700. Sí, eso es alto, esas son las bacterias aerobias, también son patógenas, pero no son poquitito menos. Son dentro de todos, podemos decir que son las más buenitas. Ok, pero sigue siendo una contaminación. Exactamente. Recuento de aerobios totales, 22. 800 dice acá. Salmonela, ausencia. Sí, que no hay salmonela. En esta muestra no hubo salmonela. Perfecto. Y enterococos, ausencia. Sí, que no hay, en esta muestra no se encontraron esas bacterias, se encontraron estas. Eso no implica que en otras muestras puedan encontrarse otras bacterias también, sí. Ahora, con estos resultados, ¿el agua se puede consumir? No. ¿De ninguna manera? De ninguna manera no se puede consumir para nada. Está prohibido no solamente por el Código Alimentario, sino también el sentido común. Si tenemos bacterias intestinales y la estamos tomando, evidentemente no va... Pero consumir, como decía Silvia, el agua se termina comiendo, porque es con lo que uno hace todo. Sí. No se puede cocinar, no se puede lavar los dientes, no se puede... Nada. Por eso digo, el impacto en la vida de una persona diaria es gigantesco. Exactamente, porque es imposible consumir esta agua por la sencilla razón de que uno consumiendo esta agua se arriesga mucho. Es un veneno, vamos a decirlo bien, si bien químicamente no, pero es un veneno. En su experiencia en análisis de agua, ¿cómo estamos en la Argentina? Acá en la capital, bueno, muy bien. Acá en la capital hay una disposición que cada 6 meses hay que limpiar los tanques de agua en los edificios y las empresas. Eso hace de que no haya mucha contaminación, salvo, por supuesto, que haya casos puntuales que siempre va a haber. Pero no, la experiencia que limpiando los tanques se evita justamente. ¿Y esta contaminación se produce porque no hay saneamientos? Por lo general. Evidentemente, esta contaminación no solamente es un saneamiento, sino porque hay que investigar de dónde fue, de qué cloacas desbordó. Y hay que conocer muy bien hay que conocer el cuál plano. Fue la razón por la que esto ocurrió. Muchísimas gracias, Hugo Glanin. La Organización Mundial de la Salud se había puesto en las metas del milenio que en el año 2015 la mitad del mundo tuviese saneamiento, es decir, que tuviese cloacas. ¿Qué pasa en Argentina? Las cifras no son muy exactas, pero se calcula que alrededor del 41% de las personas en Argentina nada más tienen cloacas, o sea que nos falta una buena parte. ¿Qué hizo Berazategui? Berazategui invirtió 786 millones de pesos en una planta de tratamientos cloacales. Y sin embargo pasó lo que pasó. Y esto en Argentina y en el mundo provoca miles de muertes.
Porque 842.000 personas mueren por año en el mundo justamente por agua contaminada. Lo mismo que pasa en Berazategui pasa en el resto del mundo y por eso es que pierden la vida esta enorme cantidad de gente. Zona de investigación llegó justamente porque habíamos hablado con los vecinos, estuvimos en cada una de sus cocinas repasando de a poco qué tipo de uso le dan al agua, pero falta la voz oficial. Siempre nos falta la voz oficial y a veces no es nada fácil tenerla, ¿no? Diego de Marco, nuestro compañero, llegó hasta allí, fue hasta la municipalidad para intentar hablar con algún funcionario que explique qué es lo que le pasa a los vecinos. ¿Y desde el municipio, Natalia, qué respuesta? Nada. ¿En algún momento le dijeron no la tomen o tómenla con tranquilidad? No. ¿O alguna institución, el colegio, por ejemplo, que les No, han dicho? el colegio ha dicho que salieron bacterias en los análisis que ellos mandaron a hacer y había salido la bacteria Shigella y la salmonela. Se llevaron la muestra, todavía no nos trajeron los resultados. Nos llamaron por teléfono de la municipalidad dejando un mensaje de los cuidados que tenemos que tener con el agua. Hervirla, ponerle 2 gotitas por cada litro, lavarse las manos. Con los resultados del agua, que dice que no es apta para consumo y alimentación, vamos a ir a buscar algún tipo de respuesta oficial por parte de las autoridades municipales. A ver qué dicen respecto de este brote de gastroenterocolitis que afectó a más de 400 vecinos. Queríamos saber si podíamos hablar con alguna autoridad oficial para que nos diga, bueno, en qué situación se encuentra esto, si hubo arreglo o no hubo arreglo y demás. Consulta, ¿le han dicho algo? ¿Si nos van a atender? Sí, lo van a atender, lo van a atender. Nosotros venimos porque hicimos un informe sobre el agua, los casos de gastroenterocolitis y demás, y queríamos saber si podíamos hablar con alguien como para tener una voz oficial. Ya no existe más el brote, pero bueno, no importa. No. Déjame un número de teléfono y yo te contacto, ¿sí? El brote, pero el agua sigue en las mismas condiciones o no? El agua nunca dio mal. ¿Al agua nunca dio mal? Nadie se anima a tomarla, nadie del municipio nos dice está apta, no está apta. Nunca estuvo no apta para el consumo. Claro, nuestra única voz fue la de los vecinos. ¿Cuál hiciste la prueba? ¿De dónde sacaste el agua? En la casa de un vecino. Por eso, hay que ver si el vecino tiene el problema. Freno, ¿no? El agua nunca estuvo no apta, no es así. No es verdad. Y los 1.179 casos pasaron por alguna razón. Lo peor que nos puede pasar es cuando no reconocemos un problema. Asumamos que hay un problema. Toda la provincia se puso en movimiento. La gobernación, todos los médicos de Berazategui. Y está muy bien. Lo que no puede ser es que alguien le diga al periodismo, formas de comunicación, que el agua nunca estuvo no apta, señores, porque estaban los resultados. Y aquí están y lo vamos a ver en la placa para que lo vean cerquita. Esto ocurrió, no queremos decir Berazategui es el peor partido, ni más remotamente. Lo que estamos diciendo, señores, esto pasó y tenemos que hacer las cosas para que no vuelvan a pasar. ¿Qué significa eso? Que tenemos que saber dónde estuvo el problema, porque el terror en la provincia y en todas las zonas aledañas ocurrió. Pero la magia, ¿no? Exactamente, porque una cámara de televisión mueve muchas cosas. En este caso, otra vez Diego de Marco, cuando le negaron la entrevista, se estaba yendo. Salía a la municipalidad a tratar de ver cómo podía solucionar el problema. Dejó el papel del resultado. Obvio, por supuesto, les mostró concretamente el mismo papel que tenés vos, que tenemos aquí en Zona de Investigación, y dijo, no, momento, el problema no es justamente de cada una de las casas de los vecinos, sino que el agua es en general. Allí llevó justamente Diego el papel y mágicamente le dijeron, momento, volvé, te vamos a dar la nota. Miren ustedes qué es lo que pasaba. Yo soy el doctor Darío Moruso, secretario de Salud interino de la Municipalidad de Berazategui. ¿Qué pasó a mediados de abril aquí en Berazategui? Bueno, se vio un aumento de la consulta de diarrea por los consultorios externos. A partir de ahí se empezó a evaluar cuál era la causa de este aumento de la consulta de diarrea en los pacientes. Se generó un comité de crisis para evaluar las causas. Sí se vio que había un incremento fuera de lo habitual de la Shigella a lo que es
a las diarreas habituales, entonces se cree que el aumento de la consulta se debe a esta bacteria Shigella. Yo soy Oscar Deina, subsecretario de Ambiente de la Municipalidad de Berazategui. Nosotros hicimos un estudio en domicilio que dio mal el agua con presencia de Escherichia coli. En el municipio se hacen controles periódicos con un laboratorio bromatológico que tiene la municipalidad. ¿Qué pasa? Muchas veces el agua puede llegar bien a la casa, pero con la cisterna o el tanque, a veces después de una tormenta o algo se vuelve un tanque o algo, y pueden entrar o morirse algún animal, alguna paloma, algún pájaro, o el mismo polvo que arrastra también contaminación. El brote se inició, el aumento de la consulta fue el día 8 de abril y donde se lanzaron las medidas preventivas cayó rápidamente el brote y ya lleva 2 semanas de finalizado. ¿Y desde el municipio, Natalia, qué respuesta? Nada. Hoy el agua de Berazategui es apta. Es más, el municipio ha hecho un convenio con la Universidad de Quilmes para tener una auditoría externa de un ente académico para que le haga una auditoría de controles al municipio y esto reporta directamente al intendente. O sea, ni siquiera están con las áreas. Gracias por atendernos. Sí, le agradecemos. Yo no sé si quedamos conformes, pero por lo menos nos atendieron. Yo creo que hay un tema muy importante de los cuales muchos políticos de todos los partidos adolecen y tiene que ver con cómo se comunica la gente. Y no es algo así nomás, se estudia, está muy estudiado en comunicación, cómo se comunica cuando hay crisis, ya sea una compañía aérea, cuando se cae un avión, ya sea cuando hay grandes tragedias. Hay que saber comunicar y lo peor es que la gente sienta que le están mintiendo o que le están ocultando. Eso es lo peor de todo, porque nosotros no los votamos para que hagan eso. 1.200 personas fueron a la misma casa en Berazategui, tomaron el mismo vaso de agua. Es lo único que me da a entender la nota que veíamos recién que le hizo Diego de Marco. Llegó hasta allí 1.200 personas en la misma casa. Bueno, por suerte en este momento no están habiendo casos en Berazategui. Esperamos que no ocurran en ningún otro lado. Nos vamos hasta mañana. Gracias por habernos acompañado. Recuerden nuestras formas de comunicarse por el Twitter, @ZonaIC9. A ver si me sale todo bien. A través de Facebook. A través de Facebook, ZonaIC9. ¿Y el mail? Sonaí, @canal9.com.ar. Hasta aquí hemos llegado, nos vemos mañana, 18:30. Chao, hasta mañana, gracias. Dios mediante.